Les doy la bienvenida a este video de la unidad moral. El tema de esta sesión es la conciencia. Buscar el bien, pero ¿qué es lo bueno? Esta sesión está dividida en 3 momentos. En el primero vamos a conocer la definición de conciencia. Posteriormente, vamos a revisar las diferentes dimensiones que tiene la conciencia humana. Y por último, vamos a analizar la importancia de la conciencia dentro del acto moral. Vamos con la primera etapa. Definamos el concepto de conciencia. Para ello vamos a echar mano de las definiciones que nos ofrece la Real Academia Española. Vamos a elegir la primera, la segunda y la cuarta acepción que nos entrega el diccionario. En la primera encontramos lo siguiente. La conciencia es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. La segunda definición es: la conciencia es el sentido moral o ético de una persona. Y la cuarta definición es el conocimiento claro y reflexivo de la realidad. Hay 2 verbos que podríamos decir que sintetizan estas acepciones. La conciencia se entiende como el conocer y valorar la realidad, sobre todo los actos propios. Conocer y valorar. Estos 2 verbos van a ser fundamentales para lo que continúa en la parte 2 y la parte 3 de este video. Vamos entonces a la siguiente etapa con estos 2 verbos: conocer y valorar. Bien, en la segunda etapa entonces vamos a revisar las dimensiones que tiene esto que llamamos conciencia. En un primer lugar, podemos decir que la conciencia es algo personal, individual, interior en el ser humano. Nadie puede leer la conciencia de otra persona. Nadie puede entrar en la conciencia de otro. Solo confiamos en que lo que está diciendo es reflejo de su conciencia. Nadie puede tampoco entrar y cambiar la conciencia de otro a la fuerza, a menos que use intrincadas estrategias, debilitándola o anulándola. Casos hay muchos. Por ejemplo, en los regímenes totalitarios, cuando se va limitando a tal punto la conciencia de las personas que ni siquiera se dan cuenta que están siendo oprimidas. Un primer punto entonces de estas dimensiones de la conciencia es que es algo personal, algo que corresponde al interior del ser humano. Una segunda dimensión de la conciencia es que es temporal. Nuestra conciencia es capaz de leer el pasado, el presente e incluso proyectar el futuro. No opera solamente sobre actos aislados, no es una mera operación matemática. Tiene una dimensión temporal y, como ya lo he dicho, incluso capaz de proyectar hacia el futuro aquello que estoy evaluando en este momento. De esta forma puedo valorar un acto, por ejemplo, la reconciliación, el perdón, diciendo: creo que perdonar a alguien en este momento sería algo bueno, porque también imagino, proyecto, que esa acción va a traer un mayor bien a futuro, o me va a dejar en paz de aquí en adelante. Entonces, en síntesis, ya tenemos 2 aspectos de la conciencia. Es personal, interior, y también es temporal.
puede comparar elementos del pasado con elementos del presente. Y por último, y que es una de las más importantes, es axiológica o valorativa. Eso quiere decir que nuestra conciencia no solo compara elementos como si fuera un computador que, creando tablas comparativas, diferencia entre colores, tamaños o cantidades. Nuestra conciencia hace juicios de valor, es capaz de decir si algo es bueno o es malo. Por eso, las computadoras no logran recrear este nivel de la conciencia humana. Pueden imitar su capacidad de inteligencia lógico-matemática, sus conocimientos, y efectivamente, una supercomputadora puede saber mucho más, saber como contenidos mucho más que cualquier persona. Pero no es capaz de hacer un juicio de valor como lo hace la conciencia humana. La conciencia humana es capaz de discernir, de hacer esta reflexión en torno a si algo es bueno o es malo. Una cualidad que tampoco la poseen los animales. Los animales no son capaces de darse cuenta si están haciendo algo bueno o algo malo. Alguien podría decir, bueno, mi mascota sabe, es consciente de que al romper algo dentro de la casa va a ser reprendida, va a ser castigada, va a ser llevada al patio. Por lo tanto, dejó de hacerlo. La pregunta es, ¿realmente mi mascota sabe que eso está mal? ¿O solo es capaz de hacer la conexión, hice tal acción, por lo tanto vino un castigo? Es un mero condicionamiento, no es una conciencia, no logra valorar el peso de su acto. Para la mascota va a ser exactamente igual romper un par de zapatos o romper el computador donde se encuentra información valiosa para la familia. Los animales, las computadoras no son capaces de hacer estos juicios de valor porque no poseen conciencia. El ser humano sí. Pero es necesario hacer algunas consideraciones. En primer lugar, nuestra conciencia no viene completa desde que somos pequeños. Es educable, se va formando con el paso del tiempo. ¿Y cómo se forma? Se forma mediante referentes. Desde nuestra infancia buscamos dónde basar nuestros referentes para la conciencia. En un primer nivel van a ser las personas que estén más cerca de nosotros, nuestra familia, nuestros tutores legales, las personas que bajo el cuidado de las que estemos. Esas personas, por lo tanto, van a ser nuestros referentes de la conciencia. Lo que esas personas hagan es lo que yo voy a considerar que está bien y voy a aprender de su ejemplo. E iré considerando como bueno aquello que veo que ellos también consideran como bueno. En cambio, si ese entorno rechaza algunas acciones, incluso reprendiéndome, regañándome por haberlas realizado, entenderé en una fase infantil que eso está mal. En la medida en la que la persona va creciendo, va educándose, va también buscando nuevos referentes. Y por eso después aparece la escuela, aparecen los amigos, aparece la sociedad y referentes que obviamente escapan al contexto familiar. Y la persona puede incluso después, ya siendo mayor, elegir sus propios referentes. Dentro de este campo de referentes también se encuentra Dios, a través de su palabra, las Sagradas Escrituras, los 10 mandamientos, el mensaje de Jesús. También es un manual para conducir la conciencia, para poder averiguar qué es lo bueno.
Porque finalmente esa es la pregunta que se hace en la conciencia. La educación, por lo tanto, tiene que avanzar para que la persona sea capaz en su vida de responder esa pregunta. ¿Qué es lo bueno? Ciertamente la persona va a utilizar su inteligencia, sus capacidades cognitivas para hacer estos juicios de valor. Pero, como ya lo he dicho, los referentes externos son sumamente importantes porque van formando la conciencia del niño, del joven e incluso del adulto. En esta misma línea es que es indispensable mostrar que la conciencia es progresiva. Nuestra conciencia va progresando. Es educable, es formable, porque al mismo tiempo es progresiva. ¿Tiene la misma conciencia un niño que un adulto? Un niño de 2 años no es consciente si ve una botella abierta con un contenido colorido, que eso puede ser peligroso. No es consciente. Por eso, al menos en la legislación chilena, hay edades en las que una persona es responsable de sus actos penalmente y una edad menor en la que no es responsable. ¿Por qué? Porque se asume que la persona no tiene un suficiente nivel de conciencia para entender el peso, las consecuencias plenas de esos actos. Por lo tanto, una pregunta importante a propósito de un tema que es tan relevante hoy día en nuestra sociedad, y me parece muy bueno que así sea. Cuando una persona consiente un acto, cuando hablamos de consentimiento, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Que la persona ha discernido en conciencia si quiere o no realizar una acción. Para eso, mi mente tiene que estar lo suficientemente despejada. Tengo que tener un cierto nivel de libertad que me permita tomar esa decisión. Si alguien me está presionando, si alguien me está obligando a realizar determinada acción, o incluso si alguien me ha dado algún líquido, alguna droga que limita mi capacidad de reflexión, en ese caso, mi nivel de conciencia ha disminuido. Por lo tanto, mi decisión ya no es, ese consentimiento, ya no es un consentimiento pleno. Es un consentimiento que está dañado e incluso puede desaparecer debido a estos factores que ya he mencionado. Por eso, cuando una persona de 18 o 20 años inicia, por ejemplo, una relación afectiva e incluso sexual con una persona de 14 años, bajo la ley, si hay consentimiento de la persona menor, no habría delito. Pero sí moralmente es cuestionable, porque hay una diferencia significativa en el nivel de maduración de las conciencias. La persona mayor, en este caso, tiene más herramientas cognitivas y de conciencia para valorar los actos. La persona de menor edad no. Y esto, evidentemente, si se estira aún más, una persona de 14 o 16 años inicia una relación con una persona de 30 o 40 o 50 años, ocurre algo parecido a lo que ya he dicho antes. La persona menor tiene menos herramientas y se encuentra en una situación de mayor dependencia o de un nivel menor de desarrollo intelectual que le impide tomar una decisión plena y libre como lo haría una persona adulta. Por lo tanto, la persona mayor sí es al menos cuestionable en su actuar. No existe verdadero consentimiento si es que la persona no tiene suficiente libertad y suficiente nivel de conciencia para juzgar el acto y decidir el acto. Por último, para ir finalizando este video, quiero vincular la conciencia con el acto moral.
la conciencia se vincula con el acto moral no solamente en la acción, en el objeto del acto moral, en lo que se realiza y en las circunstancias. La persona, en primer lugar, valora lo que va a hacer. Sabe si robar o mentir es bueno o es malo. Puede evaluarlo en conciencia. Puede evaluar también con ese mismo nivel de conciencia las condiciones. ¿Es el mejor lugar? ¿Es el mejor momento? ¿Estoy yo en condiciones? ¿Está la otra persona u otras personas en las mejores condiciones para recibir, acoger este acto o no? ¿Me pongo en riesgo a mí o pongo en riesgo a otros si realizo esta acción? Bueno, entonces aquí nos damos cuenta que la conciencia juega un papel importante, sobre todo en lo que tiene que ver con el acto y las circunstancias. Pero también, y muy importante, es la intención. Ya que solo nosotros podemos conocer la intención de un acto moral, solo el sujeto sabe lo que pasa por su mente, cuál es su intención en el acto moral, la conciencia tiene que ser capaz de discernir por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que me está motivando a realizar este acto en estas circunstancias? Así nos damos cuenta que la conciencia es el lugar donde se evalúa, donde se hace el juicio moral. Por eso es tan importante formar las conciencias mediante buenos referentes durante nuestra infancia, nuestra juventud e incluso en nuestra vida adulta. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les vaya muy bien y que Dios les bendiga.